Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Gracias a todos los compañeros de Mega Noticias Nacional que nos mantienen informados este lunes 15 de abril. Un fin de semana muy caluroso, no solo en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. La verdad es que las temperaturas a todo lo que dan, y no solo en el ambiente, parece ser que políticamente también las cosas comienzan a ponerse muy interesantes. Vamos a platicar esta noche, en los próximos 30 minutos, de los movimientos sociales y sindicales con mucho peso político. Caso muy concreto, bueno, pues la lucha sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el tema de Mega Noticias. Caravana rompe cerco migratorio, esto aquí en el estado de Oaxaca, y bueno, se enfrentan contra elementos de la Guardia Nacional. Los incendios forestales a todo lo que dan, hay reportes de cientos de hectáreas quemadas en el Istmo de Tehuantepec, algunos incluso superan los 14 días de actividad incendiaria. Magisterio oaxaqueño reafirma la táctica de lucha y movilización, iniciarán jornadas, insisto, de mucha movilización en la entidad oaxaqueña. Desde luego que hablar del movimiento de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, nos lleva desde luego a un proceso que a lo largo de los años prácticamente pues es histórico. ¿Qué tanto pesa para los políticos un aparato sindical como puede ser la CENTE? ¿Qué tantos resultados se obtienen verdaderamente a favor de la educación? Le invito a ver el siguiente reportaje. Históricamente, la lucha sindical en Oaxaca tiene un gran peso para los políticos, independientemente del sexenio o partido. Por ejemplo, el 30 de noviembre del 2016, profesores de la sección 22 de la CENTE de las 7 regiones de la entidad oaxaqueña activaron bloqueos como parte de su movilización de 48 horas en repudio al exgobernador electo Alejandro Murat Hinojosa. Para el 15 de noviembre del 2023, realizaron protestas en varios puntos del estado contra el primer informe del gobierno de Salomón Jara. La actual secretaria general de la sección 22, Jenny Pérez Martínez, dijo que a un año de la llegada de la Cuarta Transformación no se ven cambios sustanciales en Oaxaca. Por el contrario, criticó el rezago en aumento. A nivel nacional, la CENTE determina llevar a cabo un paro nacional de labores de 24 horas y una marcha en la Ciudad de México este 15 de abril. Esto tras no haber llegado a un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Según la sección 9 de la CENTE, esta fue la primera vez cuando, después de 3 años, el mandatario se reunió con los líderes sindicales, donde buscan un aumento salarial con un salario de 16,000 pesos mensuales, abrogación a la ley del ISSSTE sin afores ni UMAS, reinstalación de maestros despedidos y basificación de quienes tienen contratos temporales. A estas peticiones se le suma la reinstalación de mesas de diálogo con los padres de normalistas de Ayotzinapa, así como el esclarecimiento del asesinato del estudiante Yanqui Cotan Gómez en Guerrero. La Asamblea Estatal del Magisterio en Oaxaca también acordó 3 paros escalonados en abril, mayo y la próxima definición de un posible paro indefinido. Para los días 22 y 23 de abril realizarán paros de 48 horas en todo el territorio estatal. Para el 15 de mayo, dependiendo de las actividades y mesas de trabajo, se definiría posiblemente un estallamiento de paro indefinido. En contraste, el rezago educativo es un fenómeno que enfrenta la entidad oaxaqueña, ya que de acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizado en el 2022, el estado ocupa el 9º lugar en todo el país, con un total de 1.300.000 personas, que representa el 43.3% de la población que se encuentra en esta condición. Mega Noticias, Connie Baigorria.
Ahí está la primera parte de este reportaje y lo ponemos a su consideración para que llame y opine. 971-112-1300. ¿Considera usted que, bueno, es necesario cambiar este mecanismo de lucha sindical histórico en el estado de Oaxaca? ¿Considera que es necesario el seguir con la movilización, con los paros de clases y sobre todo la indefinición de qué pueda pasar el próximo 15 de mayo? Ahí le dejamos algunas de las preguntas en torno al reportaje, pero desde luego que los especialistas y además jurídicos que han estado muy de cerca en el actual sexenio de Oaxaca, observando el seguimiento de respuestas a la sección 22, es Giovanni Vázquez Agrero, actual consejero jurídico. Gracias nuevamente, Giovanni, por la conversación. La sección 22, ella ha señalado un incumplimiento en los temas, particularmente del gobierno federal y también estatal, pero ¿se han fijado responsabilidades, Giovanni, por ejemplo, algunos ex líderes sindicales, es decir, que estuvieron en otros sexenios bajo la misma premisa de exigir? Ponen sobre la mesa el hecho de los uniformes o del recurso para uniformes que en los años de pandemia, ¿dónde quedó? Y eso es, creo que, algo importante, y lo pone sobre la mesa la sección 22 y también nosotros mismos decimos, bueno, sí, solamente que no nos pueden decir a nosotros que lo paguemos, y si tiene que haber responsabilidades, esa dirigencia que estuvo también magisterial, que no dijo nada en esos tiempos, en esos años de la pandemia, pues también tiene cierta responsabilidad, porque ¿dónde estuvo entonces la dirigencia sindical del magisterio que no reclamó lo que ahora esta dirigencia pone sobre la mesa? Eso fue lo que también se le refirió. Efectivamente, bueno, el fincar responsabilidades, y tú tocas perfectamente bien el tema de los uniformes escolares, que además es polémico, es politizado, para nadie es un secreto, bueno, el grado de corrupción que también se ha generado en sexenios anteriores, ¿no? Con este asunto de los vales. ¿Qué tanto está investigando el gobierno actual, Giovanni? Tenemos en el gobierno del estado litigando un asunto, te lo digo, de una empresa denominada Sopac, que hoy le está cobrando 240 millones de pesos al gobierno del estado por unas facturas de uniformes, precisamente, que supuestamente entregó y contrató con el IEPO. A ver, dijimos, a ver, tantito, porque fue en el periodo de Gavino. Y nos han establecido y hemos visto la liga mediática, hacemos una pequeña búsqueda y vemos que tiene relación con Jorge Castillo, esa empresa, y que tiene un juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa donde el gobierno le está reclamando el pago de 240 millones de pesos en un juicio, y hay otro que está ahí. Y fuimos a los expedientes técnicos, fuimos a los entregables y no hay nada. Entonces, dime si este tipo de cuestiones de corrupción dice, a ver, vamos a hacer una pausa, que se entreguen ese recurso a Sedena, que se confeccione y que se entregue en especie también uniformes completos. Entonces, también hay una génesis, no es nada más un tema de decir, se toma una decisión sin algún sustento. Y desde luego que nosotros estamos como Consejería Jurídica acuerpando y siguiendo este tema, porque sí te puedo decir algo, tenemos que cuidar con todo un peso público, y 240 millones de pesos, pues son 240 millones de pesos públicos, que no es aquí está la factura y páganos, ¿no? O sea, que ya hay un juicio ganado, vamos a ver el origen de ese juicio también, porque no estamos como que ya se perdió, no se puede hacer nada, ¿no? Impresionante, desde luego, no es nuevo el tema de la corrupción, quienes se han enriquecido, ¿no?, millonariamente, y si vemos, bueno, el otro lado, el otro rostro del rezago educativo, de la pobreza, en fin, ahí vemos dónde quedaron muchos de los recursos. Pero Giovanni, desde luego que la sección 22 plantea desde luego ya entregar un nuevo pliego petitorio, ya tiene una agenda de movilizaciones. ¿El gobierno del estado está de alguna manera listo como para empezar a redactar lo que ellos tanto han solicitado, que es una reforma educativa, incluido un peteo? Hemos tenido varias mesas de trabajo con ellos y estamos atentos porque
acordamos ir construyendo reuniones de trabajos para ir artículo por artículo avanzando, pero por su forma de ponerse de acuerdo en sus asambleas seccionales y en la plenaria en las que llevan, no han podido avanzar ellos para volvernos a sentar, pero nosotros como gobierno del Estado tenemos ya estructura, tenemos propuesta, recapitulamos y retomamos el peteo como propuesta de ellos, que es muy interesante lo que están, y que estamos de acuerdo en que debe hacer desde lo regional, desde el ámbito regional también, la visión de la política pública y normativa del tema educativo. Bueno, pues ahí está parte de la conversación que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Si le parece bien, nos vamos con las breves estatales. Bueno, es que el tema de los incendios forestales llegó al istmo de Tehuantepec y desde el día de ayer los pobladores de Santiago Lachiguiri mantienen por más de 24 horas bloqueada la carretera panamericana a la altura de Jalapa del Marqués Tehuantepec, que exigen al gobierno del estado ayuda para poder combatir, sofocar un incendio en el Cerro Las Flores. Comenzó el pasado 12 de abril y reportan una fuerte complicación en el cerro. Hay cuando menos 2,000 metros de altura, teniendo que caminar de 6 a 8 horas para llegar a este incendio. Muy complicado, pero sí las afectaciones son verdaderamente graves de acuerdo a las entrevistas que nos dieron las personas que están ahí bloqueando. Ellos piden ayuda aérea, señalan no tener la respuesta por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Hay una afectación importante en hectáreas, mortandad de animales, especies endémicas, y bueno, podría crecer la afectación allá en Santiago Lachiguiri. Bueno, la nota de este lunes, un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y personas migrantes que para abrirse paso en la carretera Panamericana 190 derribaron un cerco instalado por el Instituto Nacional de Migración. Los hechos ocurrieron cerca de Juchitán, cuando la caravana migrante denominada Vía Crucis rompió el cerco del Instituto Nacional de Migración. Eran autoridades migratorias quienes exhortaron a estas personas a continuar con el camino hacia Veracruz. Cerca de 1,700 migrantes superaban en número a los antimotines, quienes abrieron la valla, permitiendo el camino hacia Juchitán, donde pernoctaron esta noche. Una situación bastante fuerte, cuando menos para los elementos de seguridad del país. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que regresa nuevamente al estado de Oaxaca para supervisar obras de la región del Istmo de Tehuantepec, caminos rurales, la carretera Tehuantepec-Mitla, que dijo deberá ser inaugurada en este mes de agosto del 2024. En Salina Cruz va a supervisar el avance de la construcción de la planta coquizadora al interior de la refinería Doval y Jaime. Cabe destacar que el pasado 21 de marzo, en el marco del aniversario de Benito Juárez, el presidente López Obrador asegura que bueno, no sería la última visita al estado durante su sexenio, y bueno, pues vaya que hay un afecto importante y compromiso con el estado oaxaqueño. $72 consejeros interculturales serán los encargados de evaluar a las próximas delegaciones para la Guelaguetza 2024, más de 100 delegaciones las que ya están inscritas. Somos
Somos una institución con 20 años de experiencia. Contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como Psicología, Informática, Contaduría y Ciencias de la Educación. Contamos con un plan cuatrimestral en Derecho, Arquitectura, Administración y Gestión Empresarial, aperturando nuevas licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. La calidad, amor y compromiso nos hacen diferentes. Avenida Tlaxcala, Colonia Jesús Rasgado, Salina Cruz, Oaxaca. Universidad América, tu futuro es aquí. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Bueno, pues como todos los lunes, la editorial de Mega Noticias. Llevamos 1 de 3 debates y han comenzado a surgir las sorpresas, pero no por las candidatas ni sus proyectos de gobierno. Los reclamos de la gente por la falta de resultados en salud o combate a la corrupción, vertidos en las preguntas de los moderadores a las aspirantes presidenciales y las respuestas de las mismas, causaron molestia en el gobierno federal. ¿Por qué sorprende el malestar cuando hemos hablado por meses del desabasto de medicamentos o los escandalosos casos de corrupción cometidos desde hace décadas? Sorprende la campaña desde el oficialismo para destacar los logros en estos rubros y más sorprende que los abanderados, en vez de continuar con su campaña, salgan al unísono a repetir la narrativa de que todo está bien. ¿En verdad no hay nada que mejorar? O más bien, no tienen propuestas. Hay que recordar que no es un referéndum. Todavía falta debatir sobre la inseguridad y violencia. Faltan 2 debates. El árbitro puede mejorar y los cara a cara deberían llamar la atención del electorado para que las candidatas expongan sus propuestas y podamos contrastarlas. Por ejemplo, ¿cómo van a contener el crecimiento de la violencia y el narcotráfico? Gracias, Yoli Ramírez. Vámonos contigo, Noé Nolasco, y el reporte de los mensajes de esta noche. Como siempre es un gusto volverte a saludar, Connie. Vamos a iniciar la semana con un tema fuerte y es que pues bueno, es lo que se registró en el estado y vamos a hablar de lo que opina la población, cuáles son los comentarios con respecto a este tema. Algunos de ellos: que no digan mentira los maestros, sus movilizaciones son para beneficio de ellos. Nada apoyen a los niños, puro aumento salarial y prestaciones están exigiendo. Otro comentario más: puros bloqueos y suspensión de clases hacen los maestros. ¿Esto de qué nos benefician? Son un lastre para el sistema educativo de nuestro estado. Estas movilizaciones o luchas hacen que muchas empresas no quieran contratar a nuestros hijos porque el nivel educativo es muy bajo en el estado. Cada año meten más demandas por cumplir, por eso no se da abasto el gobierno. En mayo habrá más movilizaciones, parece que son intocables porque así se los ha permitido el gobierno. Y así muchos otros comentarios en esta ocasión. Bueno, recibimos varios con respecto a este tema de la opinión de la población, si está a favor o no, y ahí sus comentarios. Pero también es importante verificar y registrar que el magisterio oaxaqueño, bueno, ha anunciado logros positivos como los más recientes, más de 2,000 millones de pesos para el magisterio para la atención a sus demandas. ¿Cuáles son y cuáles son esos beneficios? Veámoslos en el siguiente trabajo. El principio táctico estratégico de lucha, movilización, negociación, movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha dado resultados positivos a nivel estatal y federal. En las últimas mesas de negociación con el gobierno federal, el magisterio logró un acuerdo millonario de pagos pendientes y cumplimiento a necesidades superando los 2,000 millones de pesos. El gobierno de Oaxaca confirmó la autorización de 900 millones de pesos para la adquisición de equipos de cómputo y mobiliario para las escuelas de nivel básico de la entidad, 700 millones de pesos para incidencias y vacancias, 250 millones de pesos para pagar laudos, luego de la reforma educativa desde el 2013. Sabemos que ellos han mantenido una postura pública de que este triunfo, estos logros no son del gobierno, ni de Oaxaca, ni de México, sino son de la lucha magisterial. Y sí, es de la lucha magisterial, pero también tiene que ver con una convicción social, política y educativa y de lucha y de principios que comparte el gobierno del estado y que comparte el gobierno de México a través del presidente Obrador. También serán destinados 190 millones de pesos para la adquisición de distintos rubros y 38 millones de pesos más para cubrir pagos de becarios que dan clases en comunidades alejadas, pasando de 4,500 pesos a 9,000 pesos el pago mensual.
Gobierne quien gobierne. Los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne. Los derechos se defienden. Pese al compromiso de este recurso histórico, las movilizaciones del magisterio oaxaqueño no se detienen, programando durante el mes de abril y mayo paros de 24, 48 y 72 horas, así como un paro indefinido de no haber respuesta a sus demandas, dentro de los que destaca la abrogación total de la reforma educativa, abrogación a la ley del ISSSTE, aumento salarial y reinstalación de docentes cesados. La lucha organizada y fuerza del movimiento magisterial, a través de bloqueos carreteros, plantones y suspensión de clases, ha logrado doblegar al gobierno a favor de sus demandas, posicionando a la sección 22 como una de las más fuertes y de mayor impacto en el gobierno a nivel federal. Mega Noticias. Cerca de 13,000 escuelas se ven afectadas con la suspensión de clases como la que vivimos el día de hoy. Se esperan pues más que se realicen en las próximas semanas. Algunos señalan que pese a estas estrategias, a estas acciones y luchas fuertes que se ve afectada la población en general con los bloqueos carreteros, no están dando el resultado favorable para este sector, para el magisterio, lo que hace que se prolonguen más las protestas y con ello la afectación. Con ese comentario, regreso contigo. En efecto, Noé, y desde luego muy puntual el comentario porque está surgiendo la información de que no son del agrado de la sección los resultados que ofrece el gobierno del presidente López Obrador y reiteran, ya lo has dicho, estas posibles y próximas movilizaciones para el estado de Oaxaca. Vámonos con las breves a continuación. La Comisión Estatal Forestal informó que se lleva a cabo un corte. Al momento están reportando 107 incendios forestales, 19 de pastizales hasta los primeros días del mes de abril, con una superficie afectada preliminar de 13,364 hectáreas. Durante este 2024, es el mes más crítico para el estado de Oaxaca, marzo con 54 registros. Al corte del 15 de abril, el estado se concentran 13 incendios activos, los más complicados, San Miguel y Santa María Chimalapas, el cual se reportó desde el pasado 24 de marzo y hasta el momento hay un control del 70%. Una afectación estimada a las 16,000 hectáreas afectadas. El gobierno del estado presentó a los 72 consejeros interculturales que realizarán el proceso de selección de las 100 delegaciones aspirantes a participar en la Guelaguetza. La secretaria de Culturas y Artes informó que mujeres y hombres originarios de diferentes municipios que tienen amplio conocimiento sobre tradiciones serán las personas encargadas de esta definición. Del 19 al 5 de mayo, los 24 consejos interculturales recorrerán las 8 regiones para evaluar a los grupos que completaron los procesos de inscripción. Representantes de la Asamblea del Pueblo Chontal para la defensa del tequio jurídico en Oaxaca denuncian omisión por parte de autoridades federales y estatales ante la solicitud de combatientes de ayuda aérea y terrestre. El tema lo estamos reiterando, los incendios forestales. Ellos dicen que son 10 comunidades afectadas, hay un riesgo de cuando menos 3,500 ciudadanos, ¿no?, de estar tan cerca ya de estos incendios. En esta expresión, ante los medios de comunicación han señalado que urge refortalecer el tema de sofocar los incendios en Oaxaca. Magisterio oaxaqueño reafirma la táctica de lucha, inician con la jornada de movilizaciones en el estado. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
En muchas ocasiones hemos hablado aquí en Mega Noticias de, bueno, el tema de la gentrificación y cómo va avanzando en muchos estados, Oaxaca, uno de ellos, pero vamos a ver el panorama a nivel nacional, cada vez más extranjeros, cada vez con mayor, ¿no?, derecho de mover la economía del país. Vea usted. Was hältst du so von Mexiko? Ich muss sagen, es ist wirklich ein Wahnsinnsland. Geiles Wetter, geiles Essen, deswegen geiles Land. Ich finde die Leute mega, mega toll. Sie sind mega hilfsreich. Cada día que pasa, la renta, los chilaquiles, el café y el panecito de la colonia son más caros. Son síntomas de la llamada gentrificación, que obliga a muchas personas a abandonar sus barrios de origen por el incremento en el costo de la vida. Los llamados nómadas digitales, personas que trabajan a distancia, han acelerado la gentrificación en nuestro país. From the digital nomads in La Condesa to the retirees in San Miguel de Allende, we all have one thing in common. The economic conditions in our home country are less favorable to us than the economic conditions in Mexico. La Ciudad de México se ha convertido en el destino favorito de miles de migrantes. Condesa, Escandón y Roma son algunas de las zonas preferidas. Tan solo el corredor Condesa-Roma contabilizó en 2022 a 7,000 estadounidenses, 2,447 canadienses, 1,192 españoles y 542 japoneses como residentes permanentes. Ese proceso de gentrificación de la ciudad también está hablando de un proceso de segregación de la ciudad. La gentrificación no es un fenómeno nuevo. El término fue acuñado en Reino Unido en los años 60 para referirse al aburguesamiento de algunos barrios londinenses, lo que provocó el desplazamiento de miles de obreros por familias de clase media. En Nueva York, la gentrificación se presentó de manera similar. Transformaron espacios para darles mayor plusvalía, generando alquileres más elevados y desalojo de personas. En México, la pandemia de COVID-19 aceleró la gentrificación. Se adueñaron de la colonia y se está volviendo, pues sí, una colonia totalmente extranjera, ni siquiera extranjera, de estadounidenses y canadienses sobre todo. Alan es un joven profesionista. Desde hace 8 años renta un departamento en la colonia Hipódromo Condesa. Durante este tiempo ha visto crecer el fenómeno de la gentrificación, situación que ha afectado su economía y ha puesto en riesgo su estadía en la zona. Los precios han incrementado mucho en todo, no solo en las rentas, sino también desde lo más básico. Un jugo que antes te costaba 25 pesos, ahorita te cuesta 40. El fenómeno de la gentrificación hace ganar a unos y perder a otros. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Dato Oaxaca, cuando menos 22,000 extranjeros ya tienen una residencia, ¿no?, legal en el estado, y bueno, pues con ello desde luego también una serie ya de beneficios, ¿no?, particularmente en los destinos de playa. Es momento de irnos con la sección de los lunes. Voto por México. Salina Cruz, Voto por México 2024. Fin de semana violento, y es que militantes de Movimiento Ciudadano y Morena se fueron a los golpes durante un debate televisivo entre los candidatos a la presidencia municipal allá en Tlaquepaque, Jalisco. Así como los ve usted, bueno, completamente apasionados, ¿no?, al finalizar el debate entre la candidata de Movimiento Ciudadano y la candidata de Morena, fueron los propios simpatizantes quienes en las inmediaciones de una televisora local se enfrentaron entre jaloneos, empujones, hasta llegar a los golpes. Por ahí algunas personas lesionadas después del debate. Y bueno, regresa Ulises Ruiz a Oaxaca, y muy cerquita de Gerardo García Enestrosa y algunos otros militantes del PAN y del PRD anunciaron la creación del Consejo Estatal Incluyente y Plural de apoyo a la candidata Xóchitl Gálvez dentro de la entidad, donde Ulises Ruiz, bueno, pues se adhiere a esta coalición Fuerza y Corazón por México. Con la presencia de Benjamín Viveros y Antonino Morales de Morena desde Salina Cruz, la coordinadora de los comités municipales para la defensa de la Cuarta Transformación, Yesenia Nolasco, una vez más señaló que siguen vigentes las denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por violencia política en razón de género
contra 3 masculinos. Además, en esta conferencia de prensa mostró documentación para acreditar su natalicio y bautismo en este puerto. El programa de resultados preliminares electorales, el PREP 2024 del IEPCO, realizó un simulacro en el que se verificó el correcto funcionamiento del sistema informático del programa como parte del próximo proceso electoral. Se incluyeron todas las fases que se realizarán durante las elecciones para diputaciones locales, concejalías, a los ayuntamientos. Incluye la digitalización, captura, verificación y publicación de datos. Salina Cruz, voto por México 2024. Quédese con Paco Ramírez a continuación, desde luego que tiene un tema importantísimo, el caso de Arturo Saldívar, lo último de los escándalos inéditos. Descanse, pásala bien, muy buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.